Estamos llevando el estudio en Romanos capítulo 8 y hoy vamos a leer del versículo 11 al 15. Y dice la palabra del Señor: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues es un gusto nuevamente estar con ustedes. Sé que ha sido de mucha bendición para algunos, espero que para muchos. Para mí lo ha sido esta palabra, esta catedral de la fe, lo que es llamado, como se le ha llamado a la epístola, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Definitivamente hay etapas en la vida del hombre. Nosotros, dice la Biblia, que nacimos en pecado. En pecado nos concibió nuestra madre, en pecado fuimos engendrados, y pues bueno, al nacer en pecado prácticamente nacimos muertos. Aunque nacimos, fuimos dados a luz, se nos dio vida, pues bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerto. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Cuando mucha gente piensa que el hombre vive, bueno, sí vive, y esa vida es una oportunidad para que el hombre reconozca al autor de la vida misma. Sin embargo, cuando el hombre comienza a practicar ese pecado, pues desafortunadamente muere, aunque viva. Es muerto en el espíritu, su espíritu muere. O vive en una mortandad espiritual. Recordemos que cuando Adán fue creado, tengo que mencionar esto, cuando Adán fue hecho, se le dio un mandamiento, se le dijo: el día que desobedezcas, el día que hagas lo bueno junto con lo malo, ese día vas a morir. Y tengo que recordarle, el apóstol Pablo murió, primeramente murió en el aspecto espiritual, fue separado de Dios. Terrible muerte. Murió espiritualmente. Posteriormente murió físicamente. No se conocía la muerte, murió físicamente. Y lo más terrible, murió, o más bien, la condenación eterna, la muerte eterna vino al mundo, vino a los hombres. Y hoy esa muerte eterna, la que mucha gente celebra, tengo que recordarle esto, porque hoy estamos, o mucha gente celebra el Día de los Muertos, cuando yo tengo que decirle que los muertos ya no tienen días, ya no hay, los muertos ya no viven, los muertos no tienen ni siquiera un día. Y más terrible, aquellos que murieron sin Cristo han pasado a una muerte eterna, a una condenación eterna. Eso es terrible. Tengo que mencionarlo, tengo que decirlo. Y bueno, pues o el hombre muere en la carne, o muere a la carne, o está muerto espiritualmente. Una de las dos, no hay elección, no hay otra opción. La gente que muere espiritualmente o que vive o que muere espiritualmente, bueno, son candidatos a la muerte eterna. Terrible, tremendo. Pero los que mueren a la carne, es decir, los que han crucificado su carne, los que han sujetado sus miembros, la ley de los miembros, la ley de la carne, y han obedecido a la ley del espíritu, la Biblia dice que eso es vida y es paz. Entonces, qué necesario, hermanos, morir al pecado para vivir espiritualmente y gozar de la vida y gozar de la paz, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con esto comenzamos, con esto iniciamos lo que ya leía mi hermana Abigail. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, mora en vosotros,
el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una pregunta con una afirmación. Vaya, el apóstol Pablo está frente a un grupo de personas. Ya hemos mencionado varios grupos de personas: los muertos en el espíritu, los muertos al pecado, y luego hace una selección y se dirige a aquellos que verdaderamente han aceptado a Jesús con todo su corazón, y a ellos les cuestiona: ¿y si el espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros? Es decir, vive en vosotros. ¿Quién es quien levantó de los muertos a Cristo Jesús? Espero que la gente que nos está escuchando crea en Jesús, crea que existe ese Jesús que fue a la cruz del Calvario, que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día venció a la muerte. A través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, venció a la muerte. Aunque tengo que decirlo, tengo que mencionarlo, la Biblia dice que Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aunque también antes de hacer esto, dice la Biblia que allí en la cruz del Calvario exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús venció la ley. Jesús cumplió la ley y exhibió. En esa ley cumplida exhibió a los principados y a las potestades. Y con esto yo tengo que retroceder un poco. Tengo que retroceder al versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Muerto a causa del pecado, claro. ¿Por qué? Porque Jesús mató al pecado. ¿Dónde? Lo mató allí en la cruz del Calvario. Amén. Es decir, Él se hizo pecado y murió allí en la cruz del Calvario, haciéndose pecado por nosotros. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿A causa de cuál justicia? A causa de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús hizo justicia en Jesucristo. Y déjeme decirle qué significa esa justicia. Es decir, fuimos juzgados y fuimos condenados, y se logró una paga a ese juicio. Es decir, se pagó el costo de la salvación suya y de la salvación mía, y la justicia del Señor se cumplió allí en la cruz del Calvario. Y ahora ya con este antecedente entramos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, vive en vosotros. Mire qué interesante. ¿Cómo será poderoso ese Espíritu que no solamente levantó de los muertos a Cristo Jesús, sino que estuvo con Él allí en la cruz del Calvario para llevarlo allá a los abismos donde fue Jesús a predicar, y estuvo predicando toda la tarde del viernes, todo el sábado, para el domingo en la madrugada vencer a la misma muerte, ir a tomar su cuerpo y levantarlo de los muertos. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona: si ese Espíritu mora en vosotros, vive en vosotros, vive en su iglesia. Es decir, si nosotros somos habitación de ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, entonces habrá una consecuencia. ¿Cuál es? Dice: vivificará vuestros cuerpos mortales. Bendito es el nombre del Señor. Les dará vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa esto? ¿Hablará acaso de la redención del cuerpo?
déjame aclararle algo. Aquí se cumple lo que el apóstol Pablo también menciona en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, el hombre se muere a los placeres de la carne, nace en Cristo y ya su carne dejó de tomar placer a las cosas del mundo. Ahora se deleita en las cosas del Señor. Ahora el mismo cuerpo es vivificado por el Espíritu Santo del Señor, de tal manera que lo que vive ese cuerpo es de acuerdo a la ley del Espíritu de Dios. Es de acuerdo a la ley del Espíritu Santo, es de acuerdo a la justicia divina del Señor, es de acuerdo al ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, porque es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el que guió a Jesús en su peregrinar por este mundo, el que le dio palabra a Jesús para predicar, el que le dio poder a Jesús para sanar, el que le dio poder a Jesús para vencer al diablo, el que le dio poder a Jesús para predicar su palabra, su evangelio, esa santa esperanza. Entonces, por consecuencia, la boca o la palabra que salió de la boca de Jesús saldrá por la boca de los que hablan su palabra, de acuerdo a esa justicia, de acuerdo a esa vida que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos da. Si es que mora en vosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Vaya, mire, qué prueba tan interesante, o qué podríamos decir evidencia tan viva. Si mora en ti, te dará vida. Tu cuerpo reaccionará de acuerdo al Espíritu. Lo que hagas será de acuerdo al Espíritu. La vida que vivas en tu carne será de acuerdo al Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y si ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos lo llevó a Jesús a tales padecimientos y Jesús no abrió su boca, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Estaremos listos para esto? Quiero recordarle algo. Jesús rechazó riquezas. Rechazó riquezas. Así es, mi hermano. Así es, mi amigo. Riquezas que provenían del enemigo de la iglesia, que es el mismo Satanás. Jesús rechazó reconocimientos, vanagloria, que le ofreció el mismo enemigo. Jesús rechazó todo eso. Todo eso lo rechazó, porque vivía de acuerdo al Espíritu que mora en usted, mi hermano, que mora en mí, y que debe dar evidencia de la vida que vivo, de la justicia que se ha manifestado a través de Jesucristo, de la cual tenemos esperanza, por la cual predicamos, por la cual vivimos, y por la cual podemos acercarnos confiadamente ante Jesús. Es algo tan glorioso entender estas cosas. Seguramente si usted ha leído la Escritura se deleita en esta palabra. Yo lo hago, yo esto lo estoy disfrutando, verdaderamente lo disfruto. Los teléfonos, hermano Israel. Los teléfonos en cabina son 83 77 95 73 y 83 79 88 39, o al 01800 12 27 336, sin costo para el interior de la República. Como ya notó, tenemos un número de celular diferente para los mensajes de texto. Se lo vuelvo a repetir: 811 907 1995. Muy bien, seguimos. Versículo 12. Así que, hermanos, mire, quiero aclararle esto, aunque quiero también hablarle a la gente que no tiene a Jesús en su corazón, que se interese en esta palabra.
El día de ayer, lo reitero, se celebraba el Día de los Muertos. Ellos no se dan cuenta de lo que se vive en esta vida, en este planeta, en este universo. Ellos ya no conocen de esto. Los que murieron en Cristo están con Jesús. Los que murieron sin Cristo, pues siento decirlo, están en un lugar terrible. Por esa gente ya no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho por los que vivimos. Yo he mencionado en otras ocasiones, alrededor de 150,000 personas mueren todos los días y dejan de vivir, obviamente, en este mundo. Pasan a otro estado. Su cuerpo, a la verdad, estará bajo tierra, pero su alma estará sufriendo consecuencias o descansando en Cristo. 150,000 personas, aproximadamente 6,000 personas cada hora dejan de vivir. De esas 6,000 personas que cada hora dejan de vivir, mire, comenzamos este programa a las 10 de la noche. A las 11 de la noche habrá 6,000 personas menos en este planeta. Obviamente habrán nacido muchos, pero de los que vivíamos o de los que estábamos, 6,000 personas dejarán de estar aproximadamente en este planeta. ¿Cuántos de ellos estaban preparados para enfrentar a la muerte? ¿Cuántos de ellos estaban esperando morir? ¿O estaban esperando ser llamados a la presencia del Señor? Siento decirle que una muy mínima parte estaba esperando el día de su salvación, o estaba esperando ser llamados a cuentas por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es terrible, mi hermano, mi amigo, usted que no tiene Cristo en su corazón. Hoy es el día para que usted recapacite y reconozca. Tengo que advertirle, la salvación no es algo que usted merezca. La salvación no es algo que nosotros podamos ganarnos. Nadie merecemos la salvación. Todos merecemos la muerte eterna. La Biblia lo menciona y tengo que ser tajante en este aspecto, porque a veces nos sentimos privilegiados, o a veces la gente dice que Dios es amor, y sí es amor, pero es amor a través de Jesucristo. Sin embargo, también es fuego consumidor. La Biblia dice que también es fuego consumidor, y eso tengo que subrayarlo. Habrá juicio de Dios. Y regreso al asunto de la salvación. Ningún hombre sobre la tierra merece ser salvo. ¿Por qué? Porque dígame qué hombre merece algún reconocimiento cuando ha ofendido a aquel actor de la vida y de la misericordia. Nosotros ofendemos a Dios siempre con nuestros actos. Nosotros siempre cometemos errores, pecados en contra del Señor. Mentimos, robamos, maldecimos, hacemos cosas nefandas delante del Señor. Sin embargo, aún con características, con esos antecedentes, nuestro Señor envió a Jesucristo para que a través de Jesucristo nosotros podamos ser salvos, siempre y cuando el hombre se arrepienta de sus pecados, siempre y cuando el hombre reconozca que no merece ser salvo. Sin embargo, a través de Jesucristo es que podemos ser salvos. Y dice la Escritura, y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se siente importante, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y habiendo cumplido con este arrepentimiento de todo corazón, entonces el apóstol Pablo, mire lo que menciona, le habla a los hermanos. En el versículo 12 menciona y dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Debemos, dice, deudores somos, tenemos una deuda, pero no tenemos una deuda a la carne, para que obedezcamos la carne, para que nos sujetamos a la carne, para que vivamos en el placer de la carne. Porque si viviésemos conforme a la carne, vamos a morir, moriremos. Y en esta muerte tiene que ver a la muerte eterna, al tormento eterno, a la condenación eterna. Dice: mas si por el Espíritu
mortificáis las obras de la carne, viviréis. Qué interesante. Deudores somos. Sí, somos deudores. Pero no le debemos nada a la carne para que obedezcamos a la carne. No le debemos nada a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir eternamente. Mas si por el Espíritu matamos a la carne, entonces viviremos. Entonces, ¿a quién le somos deudores? Le somos deudores no a la carne, sino que le somos deudores al Espíritu. ¡Qué interesante! Y yo quiero subrayar cuando dice que si vivimos conforme al Espíritu, déjeme decirle que es conforme al Espíritu del hombre, no al Espíritu de Dios. Vaya, no quiero confundirle. No, mire, más adelante vamos a entender por qué dice el Espíritu, y en la versión antigua lo pone el Espíritu con minúscula. Lo que pasa es que cuando el Señor Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros, le da vida a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es santificado, y nuestro espíritu se fortalece, y nuestro espíritu se llena del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Aunque tengo que aclarar esto, hombre, y gracias a Dios por estas aclaraciones. El mismo espíritu del hombre pertenece al Espíritu de Dios, porque es el mismo soplo de Dios, es la misma vida de Dios. Es una parte de Dios que Él nos regaló o que Él nos prestó para que nosotros, es una providencia de Dios. Es una providencia que recibimos de Dios para que nosotros tengamos relación con Dios, contacto con Dios, para que entendamos las cosas del Espíritu. Entonces, cuando Dios llena nuestro espíritu, que es de Él, con su Espíritu Santo, que también es de Él, llena nuestro espíritu, y no solamente lo llena, se queda a vivir en nuestro espíritu, vivifica nuestro espíritu. Entonces nos hacemos deudores de ese espíritu. ¿Por qué? Porque nos dio vida. Entonces lo mínimo que debemos de hacer es sujetarnos a las cosas del Espíritu, que es lo que nos da vida. La carne nos da muerte, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bendito es el Señor. Mortificamos la carne, matamos la carne por el Espíritu, y entonces somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ahora sí, somos llamados, los tales somos llamados hijos de Dios. Y aquí quiero hablar un poquito, yo no quiero ser incómodo. Sin embargo, hay cosas que se deben de aclarar, y yo agradezco a Dios esta oportunidad que nos da de hablar a través de estos medios, porque mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Usted le pregunta a cualquiera y la gran mayoría dice: somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que no hacen la voluntad de Dios. Usted va a encontrar en el Evangelio según San Juan, en capítulo 5, 6, todos esos capítulos, el Señor Jesús habla de que los que son hijos del Padre hacen la voluntad del Padre. Amén. Pero los que no hacen la voluntad del Padre son hijos de su padre, el diablo. Y yo no voy a esconder la palabra, yo no voy a ocultarla, yo tengo que hablarla. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu mora en vosotros. Amén. Vive en vosotros. Somos casa, somos tabernáculo del Espíritu de Dios. Y esto es importante, es interesante, hermanos. Y bueno, vuelvo a decirle, no todos somos, o no toda la gente es hija de Dios.
los que somos guiados, porque habrá muchos evangelistas, ¿por qué no? Pastores, líderes, gente que habla y que predica el evangelio, pero que en sus acciones hacen cosas que no son de acorde a gente que son guiadas por el Espíritu de Dios. Es decir, no viven una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu de Dios, tiene que conocer el camino de Dios. No es por corazonadas, no es por intuición, no es porque usted cree, es que yo creí, no es porque me dijo el profeta o el apóstol, no. La Biblia debe de conocerse. Jesús se conoce a través de su palabra y a través de tener una relación de oración con Dios. Es como se conoce el Señor. No es por corazonadas, no es por sentimientos. Tiene que conocer al Señor a través de su palabra para ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque, bueno, en el capítulo, el versículo 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y déjeme decirle esto. Déjeme decirle. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, sí, los tales somos hijos de Dios. Pero luego el apóstol Pablo como que hace una pausa. Yo le digo de esta forma. Como que lo piensa bien detenidamente, pero no se retracta de lo que dijo. ¿Por qué digo esto? Porque ya digo que éramos hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya dijo, y no se está retractando. Sin embargo, pone las cosas más en claras, porque cuando dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor, habla de esclavitud o para servir al pecado, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, sí, somos hijos de Dios. Pero luego dice: pero no se te olvide que eres un hijo adoptado, que no eres un hijo genuino. El hijo genuino es el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad es Jesucristo. Y nosotros recibimos el espíritu de adopción. ¿Por qué espíritu de adopción? Porque no nacimos en casa, porque nacimos en el mundo, porque nacimos en pecado, porque nacimos lejos de la casa de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, lo digo de esta forma, Jesús nos rescató con su muerte, con su sangre nos redimió. Y cuando habla de redención, la redención significa rescate. Jesús nos rescató y nos llevó al Padre. Hoy el Padre nos recibe como hijos. Como hijos. Pero dice: pero no se te olvide que eres rescatado, que eres adoptado, que no eras genuino, que no eras legítimo, pero hoy se te ve como hijo, porque fuiste rescatado, de tal forma que Dios nos ve como hijos. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Pues porque lo menciona el apóstol Pablo. Dice: y por el mas haber recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre, Espíritu de adopción. Qué interesante, hermanos. Déjenme decirle qué significa esto. Habrá gente que pueda entender o que pueda comprenderme lo que estoy mencionando al mencionar esta palabra de Abba Padre, que es una expresión de hijo a padre, pero no de un hijo maduro, sino de un hijo con grande necesidad. Es un balbuceo prácticamente infantil, ese Abba Padre. Es cuando el hijo no puede hablar y lo que puede decir es Abba Padre. No hay más palabras. Pero, ¿cómo se menciona o cuándo se menciona esto? Déjeme decirle cuándo se menciona. Se menciona cuando aquel que andaba perdido, que andaba en pecado, que andaba lejos, que iba directo a la condenación, fue rescatado, fue redimido, fue comprado. Y sus heridas fueron curadas, fueron vendadas. Fue untado bálsamo en sus heridas, fue traído a casa. Y este hijo, al ver al padre, se postra de rodillas. Y ahí se queda de rodillas llorando de agradecimiento, llorando intensamente con el corazón partido y lleno de pena, lleno de vergüenza, avergonzado por haber llegado en esas fachas ante el padre. Pero el padre, lejos de juzgarle, lejos de criticarle, de lejos de correrle, lo recibe y le habla con cariño, le habla con cuidado. Y aquel hijo, que era un hijo pródigo, que era un hijo sin un destino definido, llega a casa y lo que tiene es tanto agradecimiento que no pide. Solamente agradece, solamente adora y no hace más que, no se siente altivo, no se siente con privilegios, no se siente ni siquiera digno. Lo único que dice es Abba Padre. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en una expresión sumisa, en una expresión de agradecimiento, pero con una gran determinación de humildad, sintiéndose indigno. Y dice el apóstol Pablo, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo quiero decirle, o quiero preguntarle, o quiero invitarle a que se cuestione usted mismo. En este preciso instante, usted que me escucha, usted radio escucha, ¿cómo se siente en este momento? La Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, pertenezco a la gente redimida, a ese grupo de gente salva, que llegaremos con el Señor algún día. ¿Cómo se siente usted? Yo no sé si tiene algún comentario, hermanita Abigail. También cabe mencionar, hermano, que aquí también recalca algo muy específico. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué decimos cuando hablamos conforme a la carne? Las obras de la carne. Dice la palabra del Señor en Gálatas. Dice las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas son las que se mencionan en la palabra de nuestro Señor como obras de la carne. Y si dice ahí que si vivimos conforme a las obras de la carne, moriréis. Mas menciona específicamente y lo recalca: mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Sí, efectivamente. Y mencionábamos que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo lo invito a usted en esta noche que se cuestione: ¿alguna vez el Espíritu Santo le ha testificado a usted que es hijo de Dios?
que tiene acceso directo al cielo en caso de que fuese llamado a cuentas. Tiene la seguridad no intelectual, no sentimental, no del corazón, no. La seguridad que testifica el Espíritu Santo. Amén. La seguridad que le ha dado el Espíritu Santo de su parentesco a la familia de Dios, en cuestión de ser hijo, en cuestión de tener esa salvación, ese lugar allá en la patria celestial. Qué interesante que usted se cuestionara y analizara este detalle, este comentario en esta noche. Y de ser así, de ser cierto, que usted agradeciera al Señor con todo su corazón. Porque esto sí lo testifica el Espíritu Santo. Cuando usted ha pasado largos minutos de rodillas postrado ante el Señor, sin pedir una sola cosa, solamente de rodillas implorando perdón, solamente de rodillas rogando ser perdonado, y finalmente lograr ese propósito del ser perdonado, de que el arrepentimiento fue aceptado, y no le queda más que lágrimas en sus ojos, no le queda más que agradecimiento y un corazón palpitante de alegría. Y cuando usted siente ese gran regocijo en su espíritu, pueda decir: Abba, Padre. Amén. Gracias, Padre, gracias por tal salvación, gracias por tal gozo, gracias por tal alegría. No pide nada, solamente agradece, solamente le da gracias al Señor por la gran bendición de ser sus hijos. Si testifica el Espíritu Santo, si testifica el Espíritu de Dios de que somos sus hijos. A veces, mire, no es porque le diga a nadie, no es porque le diga, mire, la Biblia dice que todo árbol por sus frutos se conoce, y que ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto, que no funciona, que no es del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, qué interesante, hermano, amigo, que usted tenga fundada su fe, establecida en Cristo. Jesús mencionó, le dijo a aquellos hombres, sobre esta roca, sobre Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué interesante, que ni el mismo enemigo, que ni el mismo diablo podrán apartarnos del amor del Señor, cuando el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Que esta noche sea una noche de gran gozo para usted. Y si ayer mucha gente comió pan de muerto, usted pueda comer el pan de vida, el pan que da vida, el pan que da salvación, el pan que para vida eterna permanece. Esa es la palabra del Señor. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el Evangelio, esto es el mensaje de esta noche, mi hermano, mi amigo. Yo quiero que le demos gracias al Señor por esta palabra. Y gócese, mi hermano, si usted es de las personas que tienen alguna duda en cuanto a la salvación, yo quiero preguntarle, si usted no ha experimentado el tema del arrepentimiento, es necesario que lo haga. Mire, la salvación no es por consecuencia de aprender, o consecuencia de asistir a alguna iglesia o de escuchar palabra. No, la salvación es consecuencia de un arrepentimiento bien sincero, bien genuino, bien expresado de todo su corazón ante Dios. Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga. Hermana Abigail, vamos a dar gracias por este mensaje y posteriormente pasamos a las llamadas. Padre Santo, le damos gracias, mi Señor, en esta noche, Señor, por la palabra que fue hablada, Señor. Mire, Señor, yo estoy segura, Padre Santo, que ha llegado a los corazones de muchos de nuestros radioescuchas.
Esas personas, Señor, que tenían dudas, Señor, en su corazón, Señor. Mire, Señor, usted ha tocado, Padre Santo. Usted ha hablado en esta noche, Señor. Yo le doy gracias, mi Señor, porque en todo momento, Señor, su palabra, Señor, edifica, Señor. Yo le doy gracias, mi Señor, porque esa palabra puede llegar, Señor, a tanta gente, Señor, que en muchas ocasiones, Señor, no pueden congregarse, Señor, por su avanzada edad, Señor. Pero usted, Señor, lleva la palabra, Señor, a través de este medio, Señor, y fortalece su espíritu, fortalece su alma, Señor. Yo le doy gracias, mi Señor, porque usted está con nosotros, Señor, y ha estado con cada uno de mis hermanos y de esas personas, Señor, que han escuchado su palabra, Señor. Le agradecemos, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias.